¿Qué pasaría si uno de los momentos más sagrados de la historia humana guardara un secreto invisible a los ojos de los evangelistas? ¿Y si, detrás del dolor de la cruz, existiera un ángel silencioso, encargado de una misión eterna? Hoy conocerás la historia de la crucifixión contada desde una perspectiva olvidada, la del ángel Uriel, el guardián del cáliz sagrado. Si crees que Dios actúa incluso en el silencio, suscríbete ahora al canal, porque esta revelación transformará la manera en que contemplas el Calvario. En el cielo, el silencio era absoluto, no porque no ocurriera nada, sino porque todo estaba a punto de cambiar. El trono permanecía inmóvil, pero los ojos de los querubines se dirigían a un punto específico de la tierra, Jerusalén. Era el día del sacrificio. El cielo observaba, pero no intervenía. Entre los ángeles que miraban con reverencia, había uno cuya presencia casi nunca se notaba. Uriel, el ángel de las revelaciones profundas, aquel que cargaba secretos demasiado pesados para los hombres. Uriel no descendió envuelto en llamas, ni trajo espada ni trompeta. Su descenso fue como una sombra entre los velos de lo invisible. Mientras los soldados martillaban los clavos y los burladores reían frente a la cruz, Uriel caminaba entre los mundos. Cada uno de sus pasos era un eco de silencio sagrado. No vino a interrumpir el plan divino, sino a cumplir una tarea sellada desde los tiempos antiguos: recoger, con manos santificadas, la sangre de aquel que era el Verbo encarnado, no para ocultarla, sino para preservarla. El momento llegó cuando la lanza del centurión rasgó el costado de Jesús. Sangre y agua brotaron como si el cielo abriera sus venas. El tiempo se detuvo. El velo del templo se rasgó, los muertos se agitaron en sus tumbas y la tierra tembló bajo el peso de la eternidad. Pero por encima de todas esas señales ocurrió una acción invisible. Uriel extendió un cáliz preparado desde antes de la fundación del mundo. No era un objeto común, era un vaso espiritual, forjado en silencio, pulido en obediencia, consagrado por el mismo Dios. Mientras la sangre sagrada fluía, Uriel la recogía gota a gota. No se pronunció palabra alguna, no se entonó alabanza. Aquel era el momento más solemne de la historia, y solo un ángel como él podía estar allí, no como heraldo, sino como guardián. Cada gota que tocaba el interior del cáliz emitía una tenue luz, como si contuviera el eco de la creación, la promesa del Edén y el grito silencioso de generaciones enteras clamando por redención. Uriel lo sabía. Esa sangre no era solo un símbolo, era esencia, era vida eterna fluyendo en forma visible. La multitud no vio a Uriel, ni los discípulos, ni María, ni los soldados. Para los ojos humanos, la escena era solo dolor y muerte, pero para los cielos era un altar. La cruz, un trono de sacrificio, la sangre, un decreto eterno, y Uriel, el ángel del silencio sagrado, se movía entre las salpicaduras invisibles de la gloria oculta. Sabía que ese momento sería recordado por milenios, pero su misión no era ser recordado. Era asegurar que la sangre que redime no se perdiera en el polvo del Gólgota. Mientras el sol se oscurecía y el cielo se cerraba en luto, Uriel permaneció arrodillado junto al cuerpo de Jesús. No lloraba, pero cargaba en sí la tristeza del mismo Dios. El cáliz ahora estaba lleno, un objeto espiritual que resplandecía con la propia luz del Cordero. Uriel lo alzó discretamente como un sacerdote sin altar, como un siervo sin templo. Y allí, entre el trueno y el silencio, desapareció, no como quien huye, sino como quien concluye una misión sagrada y regresa al escondite de la eternidad. Esa misma tarde, mientras el cuerpo de Cristo era bajado de la cruz y el mundo parecía sumirse en confusión y duelo, Uriel ya cruzaba los límites del espacio visible, llevando consigo el cáliz oculto. Su destino no era Roma ni Jerusalén.
Era un lugar preservado en las sombras del tiempo, una tierra sagrada donde aún se oían los ecos de la revelación. Etiopía. Según tradiciones olvidadas, fue allí donde se depositó la sangre. No en un relicario dorado, sino en un altar de fe donde pocos se atreverían a tocar. Uriel no buscaba templos ni reconocimiento. Buscaba corazones puros, ojos capaces de ver sin necesidad de entender. En las montañas de la antigua Nubia, ancianos que jamás habían leído los evangelios reconocían ese cáliz como si sus almas ya lo conocieran. Era como si la sangre hablara, incluso sin voz. Allí, lejos de palacios y catedrales, el contenido del cáliz se convertía en más que un recuerdo, se convertía en presencia. La fe de todo un pueblo fue encendida por una luz que nunca fue anunciada, solo sentida. Mientras tanto, en el mundo que registraba la historia en pergaminos y concilios, el nombre de Uriel era silenciosamente dejado de lado. En los evangelios no había mención, en los púlpitos ningún sermón, pero en los cielos su gesto era recordado como uno de los actos más sagrados de la redención, porque ese día no bastaba con morir, era necesario preservar. La sangre del Hijo de Dios no podía perderse, era el precio de la humanidad, el contrato de la salvación. Y el cáliz de Uriel se convertía en el arca del nuevo pacto, sellada no con tablas de piedra, sino con la esencia del mismo Cordero. Uriel permaneció oculto, así como había hecho con el profeta Esdras, revelando verdades que ni siquiera los sabios podían soportar. Él siguió como aquel que carga el peso de lo que es demasiado eterno para ser divulgado. Su misión no terminaba con la sangre recogida. Necesitaba asegurar que esa sangre siguiera hablando, no con palabras, sino con presencia. Y así, en los siglos siguientes, surgieron relatos aquí y allá, curaciones inexplicables, visiones en montañas remotas, luces que brillaban sin fuente visible, todo ligado a aquel cáliz invisible. El tiempo pasó, imperios cayeron, iglesias se levantaron, doctrinas se multiplicaron, pero Uriel nunca reapareció. Para algunos era solo una leyenda, para otros un ángel perdido en las páginas de los libros apócrifos. Pero para quienes sabían discernir las señales silenciosas de Dios, su presencia era real, no como una figura mítica, sino como un recordatorio de que no todo lo verdadero necesita ser visible. El cáliz estaba guardado, y con él la prueba silenciosa de que la cruz no fue solo un espectáculo de dolor, sino una ceremonia celestial con testigos invisibles. En noches de oración profunda, algunos afirmaban oír pasos entre los velos. Otros veían luces en cuevas que jamás fueron exploradas. Pero ningún buscador encontraba a Uriel por curiosidad, solo aquellos que tenían sed de reverencia. Él no respondía a invocaciones vacías, solo acudía donde el corazón se callaba ante el misterio, porque la sangre que él cargaba no era una reliquia, era un juicio, una señal de que Dios no olvidó, de que cada gota derramada fue guardada y de que la redención no terminó con el amén del Calvario. Una vez, en una aldea olvidada por los mapas, un viejo sacerdote etíope, de rodillas sobre la tierra batida, dijo haber visto en sueños a un ángel con ojos como brasas y manos que brillaban con la luz de un fuego eterno. Llevaba un cáliz. No dijo una sola palabra, solo extendió el objeto frente al altar improvisado y desapareció como el viento que apaga la llama de una vela. Al despertar, el sacerdote construyó un pequeño templo de piedra y declaró: aquí reposa el misterio de la sangre que habla. Nunca explicó, nunca reveló, solo oraba. Y allí muchos afirmaban que el cielo descendía. Esa es la marca de Uriel. No deja huellas, pero enciende caminos. No exige recuerdo, pero permanece presente. El día de la crucifixión fue también el día de la revelación oculta. Mientras todos miraban el dolor de Jesús,
pocos percibían lo que Dios hacía en lo invisible. Uriel fue el puente entre el cielo y la tierra en ese instante, no para interferir, sino para sellar. La sangre que recogió no fue para vitrina, sino para intercesión, un testimonio eterno de que el sacrificio fue completo y que el cielo guarda pruebas del precio pagado. En la eternidad, los actos de Uriel no están registrados en libros, sino en la memoria viva del trono. Los ángeles lo reconocen como el guardián de lo sagrado silencioso. No lidera ejércitos como Miguel, ni entrega mensajes a los hombres como Gabriel. Su papel es otro. Él es quien protege aquello que el mismo Dios considera intocable. Y la sangre del Cordero es el mayor tesoro jamás derramado. Cuando el mundo olvida, Uriel recuerda. Cuando el corazón de los hombres se enfría, Él permanece encendido por la luz de ese cáliz, porque Él sabe lo que allí está, lo vio, lo sostuvo, escuchó hablar a la sangre. Hay quienes dicen que en los días del fin, cuando los cielos se abran y el libro de la vida sea leído en voz alta, el cáliz volverá a aparecer, no como una reliquia arqueológica, sino como prueba celestial. Entonces Uriel saldrá del silencio, y aquel que fue olvidado por las historias humanas será recordado por el mismo Dios. No vendrá con trompetas, sino con el cáliz en sus manos, y delante del trono presentará la sangre, no para acusar, sino para sellar, porque la sangre tiene voz. Y la voz de la sangre de Cristo aún clama, por misericordia, por justicia, por redención. Mientras muchos discuten teorías, doctrinas y disputan interpretaciones, Uriel camina donde pocos se atreven a ir, en las líneas olvidadas de la obediencia. No cuestiona, cumple, y por eso Dios lo eligió para la misión más íntima de la cruz. Porque no todo poder está en hablar, a veces el verdadero poder está en callar ante lo sagrado. Y aquel día, cuando el mundo solo vio sufrimiento, Uriel vio la consumación, no del fin, sino del comienzo. No lo entendió todo, pero creyó, y por eso se mantuvo en pie cuando incluso los cielos se oscurecieron. Su silencio no era ausencia, era reverencia. Su gesto no fue solo un acto, fue una proclamación espiritual. No solo guardó la sangre, declaró con su silencio que el sacrificio estaba completo, que el precio había sido aceptado, que el cielo había sido testigo. Por eso, cuando los siglos pasen y la historia sea contada nuevamente en las nubes, el nombre de Uriel será recordado no por los libros de la tierra, sino por los registros del cielo. Porque Él estuvo donde nadie más pudo estar y hizo lo que nadie más pudo hacer. Llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día los cielos abrirán sus archivos eternos y cada gesto oculto será revelado con gloria. Allí, ante el Cordero que fue muerto pero vive, Uriel se presentará. No buscará gloria, no pedirá honra, solo extenderá nuevamente el cáliz. Y cuando la sangre sea vista, no por ojos carnales, sino por los ojos del Espíritu, muchos comprenderán que nada fue olvidado, que cada gota recogida llevaba en sí promesas y sentencias, alianzas y curaciones, juicio y salvación. La cruz fue visible, pero el cáliz fue secreto. Y es en ese secreto donde reposa la grandeza del gesto de Uriel. No necesitó de escena para tener propósito. No necesitó de audiencia para ser eterno. Fue en silencio que selló una de las mayores pruebas de amor de la historia divina. Porque Dios no confía sus misterios a quienes buscan gloria. Los confía a quienes soportan el peso de lo oculto con fidelidad. Uriel es ese siervo. El siervo de la sangre, el guardián de la redención. Y su historia nos enseña que a veces el cielo habla más fuerte cuando los hombres callan. En las generaciones que vendrán, muchos buscarán pruebas materiales de la fe, huesos, tablas, objetos, pero el verdadero testimonio no está en la piedra, sino en el Espíritu.
Y Uriel es prueba viva de eso. Su cáliz no está en museos. Está escondido en la eternidad. Cada vez que un corazón se rinde al Cordero, cada vez que alguien clama por la sangre que purifica, una llama se enciende en los registros celestiales. Y el gesto de Uriel se repite no en el tiempo, sino en la eternidad. Porque la sangre que él recogió sigue viva, intercediendo, operando, transformando. Uriel no regresa a los altares. Nunca se alejó de ellos. Cada altar sincero, cada oración quebrantada, cada lágrima derramada con fe es una extensión invisible de aquel momento en el Gólgota. Y cuando un pecador se arrepiente, el cielo recuerda el cáliz. No como un símbolo solamente, sino como una realidad que palpita. La sangre que habla no es una metáfora, es un clamor vivo. Y Uriel, incluso en el silencio, aún está presente. Como centinela del pacto, como sombra del trono, como recuerdo sagrado de que el Cordero fue inmolado y su ofrenda fue aceptada. Y así, entre velos y visiones, entre tradiciones olvidadas y corazones despertados, la historia de Uriel permanece viva, no en los libros escolares, sino en las entrelíneas del espíritu. No disputó espacio entre los evangelistas, pero conquistó un lugar entre los fieles del silencio. Su misión en el Calvario no fue solo testificar, fue preservar. No lloró como los discípulos, ni corrió como Juan, pero se quedó, permaneció hasta la última gota, porque sabía que esa sangre era la semilla de un reino que jamás pasará. Hoy, cuando el mundo corre tras señales y milagros, cuando multitudes buscan profecías que griten, la presencia de Uriel nos invita a otro camino, el de la contemplación. Nos recuerda que lo sagrado a veces es silencioso, que la obediencia a veces es invisible, que el mayor milagro no está en ver a un ángel con los ojos, sino en reconocer la sangre con el corazón. Porque quien comprende lo que hizo Uriel entiende que la redención no terminó en el Calvario. Continúa en cada corazón que se rinde, en cada alma que cree, en cada siervo que guarda lo que es santo, en la eternidad, cuando se rompa el último sello y los misterios sean revelados, los nombres olvidados serán recordados. Y entre los que se presenten ante el trono estará Uriel, no como protagonista, sino como testigo fiel. No hablará, solo extenderá el cáliz, y todo el cielo guardará silencio, porque ante esa sangre no hay argumento, no hay acusación, no hay engaño, solo verdad. Y la verdad es esta: el Cordero fue muerto, pero su sangre vive, y quien cree, quien se rinde, quien contempla, se convierte en parte de esta historia, una historia guardada en el silencio y sellada en el cielo. Esta no es solo una historia más, es un recordatorio divino de que el cielo ve todo, incluso lo que la tierra olvida. Uriel nos enseña que la verdadera fidelidad es silenciosa, que la mayor gloria es servir sin ser visto, y que la sangre de Cristo aún tiene poder para transformar destinos. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, deja tu comentario y suscríbete al canal, porque hay secretos espirituales que solo se revelan a los que permanecen hasta el fin. La sangre fue derramada, pero nunca fue perdida, fue guardada y aún hoy clama por ti.